Ok, chicos, ya vemos bastantes en la sala. Vamos a continuar entonces. Bien, como vamos a observar dentro de estas teorías generadas a partir del psicoanálisis, pues no solamente estuvo la de Freud y la de Jung, sino que también vamos a tener este personaje, Erikson, que también en sus inicios, pues comienza del lado de Freud, después va a girar, va a dar un giro bastante interesante en sus postulados, en sus ideas. Pero bueno, entonces en esta primera parte, pues vamos a hablar de sus ideas que surgen a partir precisamente de su experiencia con el psicoanálisis. Bueno, Erikson fue un psicólogo norteamericano también de la primera mitad del siglo XX. Él va a ser reconocido porque, aparte de hablar en sí de personalidad como tal, pues va a hablar de lo que es el desarrollo humano. Él va proponiendo diferentes etapas, diferentes estadios por los que van surgiendo las personas desde su nacimiento y bueno, pues al final del ciclo, ¿no? Hasta la muerte. Algunas críticas, antes de empezar a hablar de esto, algunas de las críticas importantes, pues es que muchas veces estas propuestas que se están señalando, a lo mejor nada más se aplican para lo que sería la cultura occidental, es decir, la cultura de Europa y las culturas occidentalizadas. ¿Qué quiere decir cultura occidentalizada? Bueno, pues que tiene una fuerte influencia de las culturas europeas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, específicamente en el caso de nuestro país, pues por 300 años fuimos conquistados por los españoles y durante este periodo, pues obviamente absorbimos toda su cultura, toda su ideología, una cultura y una ideología francesa, europea, en términos generales europea, y por eso pues hablamos de que nosotros tenemos una cultura, se puede decir europeizada, pero también se le conoce como occidentalizada. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las personas que no están dentro de nuestro margen cultural? Atraviesan también por estos estadios, ¿no? Y entonces, pues ahí viene, digamos, como esta crítica, y no solamente hacia Erikson, sino en realidad hacia todos. Una de las cosas que más adolecen las teorías psicológicas, pues es el hecho de que no vemos estas situaciones para culturas de Oriente, por ejemplo, o al menos todavía el siglo pasado no se empataban tanto. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues los orientales también, estoy pensando en términos de China, de Japón, etcétera, también ya se van haciendo más a los usos y costumbres europeos, aunque todavía, por supuesto, que guardan muchos rasgos culturales muy propios y muy independientes. Pero a lo que voy es que en muchas ocasiones, pues estas teorías no se adaptan tanto a otros lugares que no sean Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, ¿no? Ese es un punto importante. Pero bueno. Ok, la personalidad desde el punto de vista de Erikson se va a dar por etapas. Cada etapa
nos va a aportar algo importante. Como psicoanalista, pues obviamente la infancia es uno de los momentos primordiales dentro del desarrollo humano. Para Erickson, la primera etapa que nos maneja aquí, por ejemplo, pues es esta en donde si nosotros tenemos una estrecha vinculación con nuestros cuidadores, no quiero decir necesariamente padres y por supuesto menos mamá, porque no, aunque la madre mayoritariamente es quien cuida al infante, no siempre, no en todos los lugares. Entonces, por eso me refiero básicamente a los cuidadores, ¿sale? Entonces, en esta primera etapa en donde el niño es 100% vulnerable, es un niño completamente dependiente, sabemos que las crías de seres humanos pues tardan muchísimos años para volverse independientes, ¿no? En las primeras etapas, aquí vamos desde el nacimiento hasta los 18 años, pues el principal vínculo que se va a establecer es precisamente con el cuidador o la cuidadora. Insisto, generalmente la madre. Entonces, el niño va a aprender que va a haber alguien que le provea saciedad en todas sus necesidades alimentarias, de limpieza, pero sobre todo también de amor, de afecto. Si, por ejemplo, no son satisfechas estas demandas de atención, de afecto, pues entonces el niño empieza a tener dificultades. Por eso, si son satisfechas, tenemos el desarrollo de la confianza. Si las necesidades no son satisfechas, entonces se va a dar un desarrollo de la desconfianza, ¿no? Y esto es bastante lógico, pues finalmente si la persona que se supone que debe estar a mi cuidado no me cuida, pues entonces ¿qué puedo esperar del mundo que me rodea? ¿Sí? Recordemos que también a veces está la figura de la abuela, ¿no? Por eso también ahorita decía, no necesariamente la madre, pero la mayoría de las veces así es. Una vez que el niño empieza ya a alcanzar cierto grado de autonomía o va trabajando para alcanzarla, entonces viene este segundo estadio, en donde va a surgir la contraposición de estas dos posturas, la autonomía o puede ser la vergüenza. ¿A qué vamos a llamar esto de autonomía o vergüenza? Que por cierto se va a dar de los 18 a los 36 meses. El niño empieza, su cerebro ya ha madurado lo suficiente como para tener un control de sus músculos, de lo que se llama aparato locomotor, y esto le va a dar la posibilidad de que el niño camine ya, ande de aquí para allá, pueda alcanzar algunos objetos de manera independiente. Por eso se llama el momento de la autonomía, ¿no? El niño puede entender que si tiene frío, a lo mejor puede ir a buscar un suéter y ponérselo, ¿no? Por ejemplo. Ya no es tan necesario como en estos primeros meses que la mamá esté al pendiente de todas sus necesidades. Entonces, las madres, entre mayor libertad le demos a los niños para que vayan resolviendo sus propias situaciones, entonces ellos van a tener esa tendencia hacia la autonomía. Desgraciadamente, este momento de aprendizaje, porque finalmente es eso, es aprendizaje, en muchos lugares, en muchas ocasiones, pues no se crea un ambiente propicio para el desarrollo de esas actividades, ¿no? De ese aprendizaje. Al niño se le limita, al niño se le frena y en muchas ocasiones pues ya no puede alcanzar este estadio de autonomía. Y si entra por ejemplo, al preescolar, si entra a un grupo, puede ser que él identifique pues esta falta de autonomía y también esto vaya generando la vergüenza, ¿no?
De aquí a esto se refiere esto de que se presenta la vergüenza. Cuando el niño no puede controlar eh, pues las demandas que los adultos le están haciendo, ¿no? Este, no alcanza ese grado de independencia. Entonces, pues el niño tiene aquí como una doble tarea porque es alcanzar su independencia y bueno, no sentirse, ¿cómo se dice? Eh, pues como no vivir en una situación de minusvalía, ¿no? De que se le valora menos. Después tenemos el principio de iniciativa versus el de culpa. Continuamos con este niño que se continúa haciendo independiente, cada vez más maduro, corporalmente hablando, neurológicamente hablando. Obviamente inicia una serie de actividades que lo va a hacer independiente, pero también esto va a depender mucho de su entorno. Un entorno en donde no se le propicie esa posibilidad de ser independiente, pues lo que va a traer como consecuencia es lo opuesto, que prefiera hacerse dependiente, ¿no? Nos dice aquí que pues como ya es un ser que no necesita que la mamá esté atrás de él, pues empieza a hacer una gran cantidad de cosas. Y bueno, pues quienes tenemos hijos en esta edad, sabemos que hay que estarlos cuidando porque pues de repente hacen muchas cosas en esta tarea o en esta situación de conocer y de relacionarse con su entorno, ¿no? De conocer el mundo, pues se ponen a hacer cosas que a los adultos no nos parecen adecuadas. Y pues viene esta cuestión, ¿no? Continúa esta cuestión tanto de la vergüenza como de la culpa. ¿Por qué? Porque si hace cosas que no son socialmente aceptables o que la familia no acepta, pues entonces el niño pues va a ser estigmatizado, ¿no? Va a ser señalado. Empezamos a darle una gran cantidad de adjetivos que lo que va a traer como consecuencia pues es que el niño no se sienta eh, eh, no se sienta en confianza, ¿no? Ok, tenemos el periodo de laboriosidad versus inferioridad. Igual, si se dan cuenta, aquí definitivamente el elemento importante pues son los cuidadores, ¿no? La mamá, la familia en términos generales, que le ayude o que le impulse al individuo a desarrollar sus potencialidades y que no lo frenen. Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los conceptos que se menciona primero, digamos como que es el punto óptimo, el punto positivo. Y el segundo concepto, el que está abajo, pues es el punto negativo en el sentido de que el sujeto puede no alcanzar el estatus que se está señalando. Y entonces, pues viene la situación de culpa, viene la situación negativa. Por ejemplo, un niño al que se le ha estimulado en su hogar durante los primeros años, cuando ingresa al entorno escolar, pues obviamente va a ser un niño que pueda desarrollar o hacer muchas actividades que ya son competencia propia de la escuela. Y si no es así, pues lógicamente se va a ir distanciando, ¿no? De sus compañeros. Por eso viene este sentimiento o esta cuestión de inferioridad. Vamos entrando ya a lo que manejamos como adolescencia. Hace ratito les decía que muchos de estos conceptos o muchas de estas ideas pues se apegan exclusivamente a los estándares de la cultura occidental.
Esto lo digo porque en muchas culturas, por ejemplo, el periodo de la adolescencia no existe como tal. De hecho, el concepto de adolescencia es un concepto relativamente nuevo. Si ustedes buscaran bibliografía de principios del siglo XX y siglo XIX y obviamente más atrás, no encontrarían nada referente a la adolescencia, ¿eh? La adolescencia es apenas marcada, ya creo, si no me equivoco, en la segunda mitad del siglo XX, pero en el siglo XX. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque este periodo que continúa es de los 13 a los 21 años. Dice búsqueda de identidad versus difusión de la identidad. Eh, si los estadios anteriores, la familia ha establecido las bases para que se dé esta primera característica, entonces el niño se puede identificar como parte de su familia, pero también se puede identificar como un ser independiente de esa familia, con la capacidad de, obviamente, eh, ser independiente. Cuando no sucede esto, y continuando con este sentimiento de culpa, con este sentimiento de inferioridad, etcétera, que hemos estado señalando, la continuación de todos estos sentimientos negativos, pues es la difusión de la identidad, es decir, no se percibe como un ser independiente, no se percibe como un ser autónomo, sino como una extensión de la familia, que solamente repite patrones conductuales sin analizar si es lo conveniente, si es lo correcto, etcétera, ¿no? Y no se puede salir del seno familiar. Eso es, por supuesto que eso es bastante negativo. ¿Por qué es negativo? Porque entonces en el siguiente periodo, pues va a ser un adulto incapaz de establecer relaciones personales sanas. Eh, Dos, o establece relaciones personales insanas o simplemente no establece esas relaciones, ¿no? Por eso nos dice aquí la segunda parte, lo negativo pues es el aislamiento. ¿Por qué? Por esa imposibilidad de salir del seno familiar. Yo recuerdo hace algunas semanas, no sé si ustedes de repente también se meten a las redes sociales. Me acuerdo que se estaba poniendo como tendencia, dicen los chicos, una fotografía de una pareja que está recién casada, está como a las puertas de la iglesia, y él está tomando la mano de su mamá. Este, y por ahí había escrito, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Eh, imagínense la escena, o no sé si alguien sí la haya visto, pero recién casado, con una supuesta tendencia a formar un nuevo hogar, pero siempre de la mano de la mamá, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que no hay una definición de personalidad independiente, sino todo lo contrario, siempre en todo momento apegada 100% a, a lo familiar, a lo materno en este caso. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia? Pues lógicamente una dificultad, cuando no una imposibilidad de establecer relaciones de pareja. Matrimonios, bueno, puede ser que no se den matrimonios o puede ser que los matrimonios que se den pues sean de corto alcance, ¿no? Y bueno, conforme el tiempo va avanzando, las personas sanas, las personas que están generando una personalidad sana, pues llevan ya hacia el final, hacia una de las últimas etapas, este periodo, dice aquí, de generatividad versus estancamiento, ¿no? Muchas personas que ya en este momento se sienten contentas, satisfechas con los logros, con los avances, identifican que no todo ha sido, como se dice comúnmente, miel sobre hojuelas, pero que hicieron lo mejor que pudieron y entonces eso les hace
estar en paz, ¿no? Y que precisamente ahorita recuerdo un poema ay, se me fue el nombre del autor, ahorita que se los iba a decir. Un poema no, se me fue. Que dice, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Creo que se llama Vida. Amado Nervo, es un poema de Amado Nervo. Casi a lo caso de mi vida, yo te bendigo vida porque ay, no, ya se me olvidó. Pero es muy bonito porque en términos generales habla de que a lo largo de su existencia pues ha tenido aspectos o ha tenido experiencias negativas y positivas, pero que él reconoce que pues la vida es precisamente un conjunto de ambas, ¿no? Un conjunto de experiencias que pueden ser catalogadas como negativas y un conjunto de experiencias positivas y que ambas han sido bien recibidas. En oposición están las personas que cuando se van acercando a esta etapa, pues empiezan a generar tristezas, depresión, algunas odio o rencor. ¿Por qué? Pues porque sienten o piensan que no han hecho nada positivo de su vida, aunque en muchas ocasiones no lo reconocen, por cierto que no lo reconocen, pero está allí presente esa situación, está germinando y lógicamente entonces lo que trae como consecuencia pues es como amargura, negatividad, ¿no? Por eso, perdón, dice aquí se da como un estancamiento. Yo veo mucha gente mayor que está muy resentida y básicamente pues se la vive echándole la culpa a los demás, ¿no? De si ha o no alcanzado, bueno, si no ha alcanzado las metas o los objetivos que tenían planteados. Aquí nos damos cuenta de esta situación. Obviamente, es importante señalar que todo esto no es lineal. ¿A qué me refiero? Que todos estos puntos positivos que hemos estado señalando, por ejemplo, laboriosidad, búsqueda de identidad, intimidad, por acá estábamos hablando de la generatividad y la integridad, no son lineales y no se dan en todos los momentos. Es decir, la persona sabe y entiende que puede haber momentos negativos, por ponerle un adjetivo, momentos negativos a lo largo de su vida, pero que estos momentos difíciles o estos momentos complicados son momentáneos, son periodos que se van estableciendo a lo largo de diferentes épocas, y no son eternos. O sea, una persona sana sabe que pues va a haber cuestiones negativas, pero también va a haber cuestiones positivas, ¿no? Lo importante es que se mantenga siempre en este aspecto de seguir avanzando, avanzando. Por el contrario, las personas que tienen una personalidad, digamos, más endeble o menos estable emocionalmente, perdón, tienden a ver como que toda la vida les ha ido mal, como que toda la vida ha sido un fracaso, como que nada les sale bien, o también pueden echarle la culpa a los demás, ¿no? Toda la vida me he encontrado personas que me han dañado, que me han utilizado, toda la vida me he encontrado personas que son detestables. Si no he avanzado nada en mi vida es por ellas, por estas personas negativas, etcétera. Entonces hay una como especie de negación a lo que es la responsabilidad propia. Dice Erickson que pues una buena solución, algo que nos lleva a un final positivo, un final agradable de nuestra existencia, es este punto. Nos dice aquí, nos habla de la transmisión de conocimientos. Esto le daría un sentido de trascendencia a nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque
Eh, entendería que no he vivido una vida vacía, una vida sin objetivos, sino que lo poco, lo mucho que hice puede servirle a otras personas, ¿no? La transmisión de conocimientos, de ahí la importancia, por ejemplo, de que se establezcan buenas relaciones entre los abuelos y los nietos, por ejemplo, porque eso obviamente esa es una manera de lograr esta transmisión de conocimientos. Claro, siempre y cuando, pues, obviamente la persona de la que estamos hablando, pues, tenga esa empatía y ese deseo de llegar a esa comunicación. De lo contrario, de lo contrario, pues se llega a este punto, ¿no? Al punto de la desesperación, porque, bueno, como ustedes imaginarán, la vida está llegando entonces a su final y entonces vienen los cuestionamientos de cuál fue el objetivo, para qué vine, esto no sirve o no vale de nada. Y pues hay esa, pues cuestiones negativas, ¿no? Esa manera negativa de ver la existencia. Obviamente, como les decía yo hace ratito, pueden existir muchas críticas a estas ideas de Erickson, sobre todo porque uno de los problemas que tenemos cuando ponemos fechas, cuando ponemos números, por ejemplo aquí esta de generatividad de estancamiento, dice que va de los 40 a los 60 años. Por supuesto debemos entender que para cada persona puede variar, puede ser diferente definitivamente. Dependiendo de mi historia de vida, yo puedo llegar antes a este momento de generatividad o estancamiento, o inclusive llegar después, ¿no? Digo, esto nada más como un solo ejemplo. Entonces es muy complicado de repente establecer fechas porque cada persona dentro de su individualidad pues tiene situaciones muy especiales, muy particulares y no necesariamente tendría que ser así. El otro punto dentro de la crítica de esta teoría de Erickson es, como les decía, el hecho de la adolescencia, porque no todos aceptan la existencia de la adolescencia. Se habla de que es un constructo artificial, pero bueno, sea como fuera, es un hecho que las personas pasan por una etapa de difícil transición, que nuestra propia cultura la ha generado, porque, por ejemplo, en muchas culturas, un niño, a través de un rito de iniciación, pasa directamente a convertirse en adulto. No está este término medio llamado adolescencia. Y aquí no, aquí es, en ese sentido, pues es un tanto diferente, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es su aportación, ese es lo importante que de alguna manera él nos va dejando. El siguiente autor con una tendencia psicoanalista es Eric Fromm. Bueno, a ver, déjenme cambiar de diapositiva, permítanme un tantito. Perdón, está cargando, ¿eh?
A ver, ¿ya ven la nueva diapositiva? No, ¿verdad? A ver, a ver. Ahí está, Eric Fromm. Bueno, entonces este es el tercer, la tercera descripción de la personalidad a partir del psicoanálisis. Igual, lo mismo, igual que Jung, igual que Fromm, perdón, igual que Erickson, Fromm pues va a distanciarse en un momento determinado de Freud, ¿no? Él nos va a empezar a plantear otros conceptos diferentes y la verdad que también bastante interesantes acerca de cómo se va desarrollando nuestra personalidad. Un concepto central dentro de su obra pues es el concepto de la libertad, en donde él nos va desarrollando de una manera muy diferente y muy separada de lo que hace Freud, que los seres humanos tenemos un bien supremo que es la libertad. Dentro de la sociedad nosotros tenemos diferentes niveles o diferentes, bueno, vamos a dejarlo así como diferentes niveles de libertad. Y que bueno, de alguna manera un tipo de libertad también depende del otro tipo de libertad. Sin embargo, lo que sí es un hecho y lo que sí es como natural, por decirlo de alguna manera, es una búsqueda hacia la libertad constantemente. Y pensemos esto precisamente en los niños pequeños, ¿no? Cuando ya llega cierto momento en que ya no quieren eh, recibir ayuda de la mamá, ¿no? Y esto es un choque emocional muy fuerte para la mamá porque nos damos cuenta que ya el pequeño no nos está dejando de necesitar. Hay algunas madres que aceptan esta situación de una manera, digamos, un tanto relajada, pero hay algunas otras que no, definitivamente no lo aceptan. Sin embargo, como es una tendencia, vamos a decirlo así, natural, pues finalmente el niño va a buscar por todos los medios esa libertad. Dependiendo de qué tan castrante sea la madre, pues va a ser el nivel de frustración que pueda tener el hijo, la hija, cuando emprende esta búsqueda de libertad, ¿no? Fromm nos hablaba de tres maneras que se van a dar cuando se puede ceder la libertad, cuando la persona se da cuenta que no puede hacer nada para alcanzar esa libertad. Entonces, esos tres conceptos es el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, en este caso, es pues dejarse dominar por otra persona. Puede ser con una situación de codependencia, como es el caso, por ejemplo, de muchas personas, en donde una ejerce pues toda la autoridad y la otra pues tiene que ceder ante las situaciones que está señalando la persona con mayor autoridad. Hay estas dificultades que pueden generar, o que se van a generar en la infancia, pueden llevarse después, posteriormente, a la vida adulta. Lo vamos a ver no solamente en las relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de relación que nosotros tengamos, por ejemplo, las relaciones laborales, en donde las personas son incapaces de tener una buena relación con sus jefes o sus subjefes. Siempre hay como una lucha de poder, por así decirlo, entre uno y otro. Eh, si la persona no salió muy bien librada de la relación con su padre o con su madre, entonces seguramente siempre estará en constante choque con las personas que representan
una jerarquía mayor. Estoy hablando de un jefe, estoy hablando, por ejemplo, de un ministro de culto, ¿no? O la policía, por ejemplo, la policía también representa autoridad, entonces tienen problemas con la policía. Aquí está, entonces, la primera, ¿no? La segunda, de estas formas en que se puede ceder a la libertad, nos dice aquí que es la destructividad, ¿no? Aquí ya desde la teoría de Freud se habla de que los seres humanos somos malos por naturaleza. Esto es algo que siempre ha sido como muy criticado a la teoría de Freud, pero bueno, pues hay que entender también que la teoría de Freud se basa o se escribe en un momento donde está la Primera Guerra Mundial, luego vienen todos los problemas económicos de la crisis de las décadas de los 20 y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense si las personas que viven ese periodo tan devastador que es la primera mitad del siglo XX no van a tener la idea de que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Bueno, al menos Freud pues era uno de ellos. Fromm considera que las acciones y los pensamientos de las personas sí, definitivamente pueden llegar a ser destructivos. Y no solamente destructivos para los demás, para su entorno, para su medio, sino también destructivos para uno mismo. Entonces, cuando las personas no pueden establecer buenas relaciones con los demás, cuando la libertad se ve mermada, cuando la libertad se ve limitada, pues entonces puede surgir este instinto de destructividad, que finalmente no es otra cosa más que la expresión de toda la agresión que se ha dado a lo largo de la vida y que en muchas ocasiones pues se va a presentar pues con las personas que no son directamente los causantes de ella, pero que pues así se vive, ¿no? Las personas así viven, como que el otro me las debe, ¿no? Como que el otro hace cosas negativas para que a mí me vaya mal, ¿no? Y si ya en un momento determinado la persona no puede vivir su libertad y no se expresa en contra de esta situación a través del autoritarismo, está, o de la destructividad, a lo mejor el siguiente paso es la conformidad, ¿no? Que ya simplemente pues es asumir que pues así son las cosas y pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Perdón, ya nos quedan nada más unos minutos. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar, ahora sí, inmediatamente. Ahorita que termine ya esta sesión, ¿sale? Los espero entonces, por favor.